Bueno, Dios te bendiga. Vamos a ir a la en el libro de Crónicas, capítulo 22. El pasaje se me reinó de Ocosías de Judá. Dice: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, pero por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Entonces aquí vemos, bueno, entonces, como de Crónicas es un libro que narra los reinos que tuvo tanto Judá como Israel, los reyes de Judá como Israel, y o sea, lo que más narra son sus batallas, sus conquistas y también sus aciertos, sus riquezas y así. Cuando José comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que todo simplemente. Entonces aquí lo más relevante fue lo que se narra. O sea, yo creo que de todos los reyes, eh, o sea, mucha historia de cada rey como para escribir la Biblia. Lo más relevante es lo que se escribe. Entonces hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como en la casa de acá, porque después de la muerte de su padre, ellos lo aconsejaron para su perdición. Y le dio los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramón de Agalad, donde los sirios hirieron a Joram. Bueno, entonces aquí vemos cómo no escuchó a Dios, o sea, el castigo del pecado siempre ha sido lo mismo, todo el tiempo, todo el tiempo. Verso 6: y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió a Cosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Israel, porque allí estaba enfermo. Bueno, entonces aquí vemos cómo el pecado enferma, el pecado destruye, el pecado acaba con la vida. Y bueno, ya acaba ese primer pasaje de reinado de Ocosías de Judá. Vamos con el siguiente pasaje que dice: el reinado de Jehú mata a Ocosías. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que sirvieron a Ocosías y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y lo mataron. Y dieron sepultura porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y en la casa de Ocosías no tenía fuerza para poder retener el reino. Entonces aquí vemos como, o sea, abandonar a Dios es lo peor que le puede pasar a su hermano. Aquí pues pierde el reino y se la pasa a otra. A ver, y parece que se la pasa a otra familia. Tendremos que analizar más adelante. Y el último pasaje dice: Atalía usurpa el trono. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y extirpó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabed, hija de rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y cuidándolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su mamá en uno de los aposentos. Así lo escondió de Josabed, hija del rey Joram, mujer de sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Estuvo con Dios, se escondió en la casa de Dios 6 años, entre tanto, hasta el retorno del país. Entonces aquí vemos cómo, primero Ocosías era el rey, no, su mamá era Atalía. Y cuando acaban con Ocosías, su madre sube al trono, ¿verdad? Cuando acaban, de hecho, qué interesante que su propia madre, o sea, esta persona, Atalía, acabó con sus nietos y se dejó solamente uno porque lo escondieron. Bueno, pues usted le paga el pecado, o sea, qué triste, o sea, que la propia señora acabó con todos sus nietos, excepto uno porque lo escondieron, cuando vio que su hijo era muerto. Que, o sea, qué triste, qué corazón tan cruel. Bueno, y acá prácticamente ese primer capítulo, 12 versos solamente. Y bueno, entonces no hay nada mejor que estar cerca de Dios. Recuerdo incluso, por ejemplo, David tuvo muchos, ok, Salomón creo que puede ser un ejemplo más factible. Salomón tuvo muchos hijos y varios de ellos sobrevivieron. David no, David solamente quedó uno. O sea, todos los hijos de David solamente le vivió uno, Salomón. También o sea, incluso Saúl, pero todos sus hijos murieron. Este, y le quedó solamente un nieto. Y así, o sea,
Yo no recuerdo que algún rey que haya sido casi que perfecto yendo lo más, o sea, lo mejor que se puede mencionar es al propio Salomón, que tuvo muchos hijos y muchos de ellos vivieron. Y que íbamos pues como para el pecado es la muerte. Bueno, nos vemos, espero que se vea, te bendiga.